Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pipo y una vez más tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios. Espero que día a día podamos desarrollar este hábito tan hermoso. Vamos a comenzar. El templo. Una descripción detallada de la construcción del templo y de la casa real, una promesa cumplida, ya que el Salomón se dedicó a edificar la casa de Dios y el Señor le edificó casa a Salomón. Esta es una promesa aplicable para cada uno de nosotros hoy en día. Primero Reyes, capítulo 6. Salomón construye el templo. Fue a mediados de la primavera, en el mes de Sif, durante el cuarto año de su reinado, que Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Habían pasado 480 años desde el día en que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud en la tierra de Egipto. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros y medio de largo, 9 metros de ancho y 14 metros de alto. La antesala que estaba al frente del templo medía 9 metros de ancho, coincidía con la anchura total del templo y se proyectaba 4 metros y medio hacia el frente. Salomón también hizo ventanas angostas y empotradas por todo el templo. A los costados del edificio y en la parte trasera, construyó un complejo de habitaciones contra las paredes exteriores del templo. El complejo era de 3 pisos. El piso de abajo tenía un ancho de 2 metros con 30 centímetros, el piso de en medio 2 metros con 80 centímetros y el piso de arriba 3 metros con 20 centímetros. Las habitaciones estaban unidas a las paredes del templo mediante vigas apoyadas en cornisas que sobresalían de las paredes, de modo que las vigas no estaban insertadas dentro de las paredes mismas. Las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las canteras, de modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra. La entrada al piso de abajo estaba en el lado sur del templo. Había una escalera de caracol para subir al piso de en medio, y otro tramo de escaleras entre el piso de en medio y el piso de arriba. Una vez terminada la estructura del templo, Salomón puso un techo de vigas y tablas de cedro. Como ya se dijo, construyó un complejo de habitaciones a los lados del edificio, unidas a las paredes del templo mediante vigas de cedro. Cada piso del complejo tenía una altura de 2 metros con 30 centímetros. Entonces el Señor le dio el siguiente mensaje a Salomón. En cuanto a este templo que estás construyendo, si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos mis mandatos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Viviré entre los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo Israel. El interior del templo. Así que Salomón terminó de construir el templo. Todo el interior, desde el piso hasta el techo, estaba recubierto con paneles de madera. Recubrió las paredes y el techo con paneles de cedro y para el piso utilizó tablas de ciprés. Salomón separó un espacio para el santuario interior, el lugar santísimo, al fondo del templo. Tenía 9 metros de profundidad y estaba recubierto con cedro desde el piso hasta el techo. El salón principal del templo, fuera del lugar santísimo, medía 18 metros de largo. En todo el templo las paredes de piedra estaban recubiertas con madera de cedro, y el recubrimiento estaba decorado con tallas de calabazas y flores abiertas. Salomón preparó el santuario interior al fondo del templo, donde luego se colocaría el arca del pacto del Señor. Este santuario interior medía 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 9 metros de alto.
Salomón revistió el interior con oro macizo. También revistió el altar, que estaba hecho de cedro. Luego revistió el resto del interior del templo con oro macizo y fabricó cadenas de oro para proteger la entrada al lugar santísimo. Así terminó de revestir con oro todo el templo, incluido el altar que pertenecía al lugar santísimo. Hizo además 2 querubines con madera de olivo silvestre y los puso en el santuario interior. Cada uno medía 4 metros con 60 centímetros de alto. La distancia entre las puntas de las alas de cada querubín era de 4 metros con 60 centímetros, y cada ala medía 2 metros con 30 centímetros de largo. Ambos querubines eran exactamente iguales en forma y tamaño, y cada uno medía 4 metros con 60 centímetros de alto. Salomón los puso en el santuario interior del templo, uno al lado del otro, con las alas extendidas, de modo que las alas interiores se tocaban en el centro de la sala y las exteriores se extendían hasta las paredes, y a ambos querubines los revistió de oro. Salomón decoró todas las paredes del santuario interior y del salón principal con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas, y revistió de oro el piso de ambos salones. Para la entrada del santuario interior, hizo puertas de 2 hojas de madera de olivo silvestre, y los marcos tenían forma pentagonal. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas. Las puertas, con las decoraciones de querubines y palmeras, estaban revestidas de oro. Luego, en las puertas, hizo marcos cuadrangulares de madera de olivo silvestre para la entrada del templo. Había 2 puertas plegables de madera de ciprés, y cada puerta tenía bisagras para redesplegarse hacia atrás. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas. Todas las tallas estaban revestidas de oro de manera uniforme. Las paredes del atrio interior estaban construidas de modo que había una hilera de vigas de cedro entre cada 3 hileras de piedra labrada. Los cimientos del templo del Señor se echaron a mediados de la primavera en el mes de Sif, durante el 4.º año del reinado de Salomón. Terminaron de construir todo el edificio hasta los últimos detalles a mediados del otoño, en el mes de Bul, a los 11 años de su reinado. Así que la construcción del templo duró 7 años. Primero Reyes 7, 1 al 12. Salomón también edificó su propio palacio, y le llevó 13 años terminar la construcción. Uno de los edificios de Salomón se llamaba Palacio del Bosque del Líbano. Medía 46 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Había 4 filas de columnas de cedro, sobre las cuales se apoyaban grandes vigas también de cedro. El techo del salón era de cedro. Encima de las vigas que estaban sobre las columnas había 45 cuartos laterales, dispuestos en 3 niveles de 15 cuartos cada uno. En cada extremo del largo salón había 3 filas de ventanas, unas frente a otras. Todas las puertas y sus postes tenían marcos rectangulares y estaban dispuestas en grupos de 3, unas frente a otras. Salomón también construyó el Salón de las Columnas, el cual tenía 23 metros de largo y 14 metros de ancho. En el frente había un pórtico, con una especie de cubierta sostenida por columnas. Además, Salomón construyó la sala del trono, conocida como el Salón de Justicia, donde se sentaba a oír los asuntos legales.
El salón estaba recubierto con paneles de cedro desde el piso hasta el techo. Las habitaciones privadas de Salomón rodeaban un patio que estaba detrás de este salón y estaban construidas de la misma forma. También construyó habitaciones privadas del mismo estilo para la hija del faraón, con quien se había casado. Desde los cimientos hasta los aleros, todos los edificios estaban hechos con enormes bloques de piedra de primera calidad, cortados con sierra y terminados a las medidas exactas en cada uno de sus lados. Algunos de estos enormes bloques que se usaron para los cimientos tenían una longitud de 4,5 metros y otros de 3,5 metros. Los bloques de piedra de primera calidad que se usaron para las paredes también fueron cortados a medida, y allí también se utilizaron vigas de cedro. Las paredes del gran atrio se construyeron de tal forma que había una hilera de vigas de cedro por cada 3 hileras de piedra cavada, igual que las paredes del atrio interior del templo del Señor, con su antesala. Segundo Crónicas 3, 1 al 14. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor se le había aparecido a David, su padre. El templo se construyó en el campo de trillar de Arauna, el Jebuseo, el sitio que David había elegido. La construcción comenzó a mediados de la primavera, durante el cuarto año del reinado de Salomón. Estas fueron las medidas que Salomón usó para los cimientos del templo de Dios, según el antiguo estándar de medición. Tenía 27,5 metros de largo por 9 metros de ancho. La antesala que estaba al frente del templo medía 9 metros de ancho, coincidía con la anchura total del templo y medía 9 metros de alto. Después revistió el interior de oro puro. Cubrió el salón principal del templo con paneles de madera de ciprés. Luego lo revistió de oro fino y lo decoró con tallas de palmeras y cadenas. Adornó las paredes del templo con hermosas joyas y con oro de la tierra de Parvaim. Revistió de oro las vigas, los umbrales, las paredes y las puertas de todo el templo, e hizo grabar en las paredes figuras de querubines. Hizo el lugar santísimo de 9 metros de ancho, igual que la anchura del templo, por 9 metros de profundidad. Revistió el interior con unas 20 toneladas de oro fino. Los clavos de oro que se usaron pesaban 570 gramos cada uno. También revistió de oro las paredes de las habitaciones de la planta alta. Hizo 2 figuras en forma de querubines. Las revistió de oro y las colocó en el lugar santísimo. La distancia entre las puntas de las alas de los 2 querubines que estaban de pie uno al lado del otro era de unos 9 metros. Una de las alas de la primera figura medía 2 metros con 30 centímetros de largo y tocaba la pared del templo. La otra ala, también de 2 metros con 30 centímetros, tocaba el extremo del ala del segundo querubín. De la misma manera, la segunda figura tenía un ala de 2 metros con 30 centímetros de largo que tocaba la pared opuesta. La otra ala, también de 2 metros con 30 centímetros de largo, tocaba el ala de la primera figura. Así que la distancia entre las puntas de las alas de los 2 querubines, uno al lado del otro, era de unos 9 metros. Estaban de pie con sus rostros hacia el salón principal del templo. En la entrada al lugar santísimo, colocó de lado a lado una cortina hecha de lino fino, decorada con hilo azul, púrpura y escarlata, y bordada con figuras de querubines. Salmo 127. Cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Salmo de Salomón.
Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Salmo 128. Cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión. Que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida. Que vivas para disfrutar de tus nietos. Que Israel tenga paz.